Hola, buen día compañeros y profesor. Nosotros vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia de extracción de conocimiento en base de datos. El proyecto está presentado por su servidor Brandon Aarón Carrillo y Jesús Aarón Rocha. Bueno, aquí les presentamos el índice. Lo primero que les mostraremos es una introducción de todo lo que hemos visto acerca de este periodo. Después se hablará de la metodología KDD, de sus etapas, del esquema de Data Warehouse que se utilizó en el periodo del parcial 1, los tipos y fuentes de datos aplicadas y las técnicas de limpieza de datos. Así como también veremos los parámetros de configuración de un Data Warehouse. Vamos a ver la justificación y la descripción de los algoritmos algoritmos de aprendizaje supervisado, así como los resultados del algoritmo del aprendizaje no supervisado, el cual es el K-means, y la descripción del modelo de diseño del Work Curve. También veremos los resultados de la evaluación de K-means, los resultados de la optimización del modelo del Elbow Curve y el dashboard con las gráficas personalizadas y la interpretación de los resultados. También así daremos una pequeña cita, además de dar las conclusiones y las referencias de este tema. Y bueno, para comenzar daremos una introducción para entrar en contexto de todo este tema. Principalmente ya que la materia es extracción de conocimiento en base de datos, se buscó optimizar o se buscó llegar a algoritmos o a herramientas que nos pudieran servir precisamente para hacer esta extracción. Tiene mucho que ver con lo que es el data mining, lo cual se está poniendo muy de moda últimamente, y lo cual significa adentrarse, limpiar archivos, limpiar datasets, extraer la información que necesitamos, evaluarla, hacer gráficas, hacer comparaciones y para posteriormente utilizarlas en algunas prácticas, como pueden ser el marketing digital, pueden ser las ventas o inclusive pueden ser evaluaciones para escuelas o inclusive para algunas grandes empresas. Bueno, en sí nosotros trabajamos con la metodología KDD en el primer parcial. Esta metodología se refiere a identificar patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y principalmente entendibles. KDD significa Knowledge Discovery in Databases, o lo que significa en español es el descubrimiento de conocimiento en las bases de datos. Eh, Cuando nosotros trabajamos con mucha información, el tener patrones útiles a la vista o información realmente relevante nos ayuda mucho al poder trabajar con ella y poder mostrarla o descubrir cosas que nosotros podemos utilizar de buena forma con esta. Y bueno, ¿cuáles son las etapas de esta metodología? Tenemos como etapa principal la selección, en la cual vamos a agarrar un dataset, el cual no sabemos cómo está, no sabemos si está limpio, si tiene datos nulos o si tiene datos repetidos, pero esta es la primera parte de la selección, para posteriormente llevarlo a la etapa del preprocesamiento y la limpieza, donde vamos a eliminar esos datos nulos, vamos a verificar cuál es la información que realmente nos sirve, cuáles son los datos erróneos, cuáles son los datos abajo de cero, o cuáles son los datos que no coinciden con el tipo de dato que deberían de tener, para posteriormente hacer una transformación de los datos. En esta etapa, una vez que los datos ya están preprocesados y están limpios, vamos a pasar a los datos a una vista en la cual nosotros podemos trabajar de una mejor manera, en la cual nosotros tenemos de manera más gráfica o de manera más sencilla el alcance de todos estos datos. ¿Para qué? Para posteriormente pasar a una pequeña etapa que es el data mining. Ahora sí, en la minería de datos nosotros vamos a adentrarnos, vamos a minar en esos datos, vamos a buscar la información relevante para lo que estamos haciendo y posteriormente hacer la interpretación o la evaluación de los resultados de esta información que hemos extraído. Esta información nos va a servir para poder hacer métricas o para poder hacer comparaciones con algunos otros datos anteriores. Bueno, el esquema de Data Warehouse que nosotros trabajamos fue el Estrella. Este se enfoca en un modelado maduro, que se optó por trabajar en los almacenes de datos relacionales. Requiere que los modeladores clasifiquen las tablas del modelo como dimensiones o hechos ya preestablecidos. Estas tablas son exactamente igual a las que podemos ver en base de datos SQL relacional. La tabla se
La tabla se puede identificar como una entidad y esta entidad también tiene sus subconjuntos de elementos que son las características que vendrían a tener. Eh, Como ya dijimos, el modelado que nosotros trabajamos es el de estrella. Eh, de la parte principal de la tabla surgen otras tablas que son relacionadas a la tabla principal, que es la central. Y bueno, los tipos y fuentes de datos aplicadas. Eh, Principalmente estuvimos trabajando con archivos .csv, que son archivos separados por comas. Tal vez anteriormente no habíamos trabajado con ese tipo de fuentes de datos, ya que lo más normal era trabajar con bases de datos SQL, pero al momento de estar nosotros minando, descubrimos que la mejor manera de hacerlo era con Python. Y una manera muy fácil de tener datasets era descargarlos de internet. Hay muchas páginas que tienen datasets muy completos. En lo personal nosotros utilizamos el dataset de vacunación de COVID. Este dataset se está actualizando día con día conforme va avanzando la vacunación de COVID y está separada por países. Se nos hizo más sencillo descargarla de internet y posteriormente convertirla para nosotros poderla trabajar, ya que un archivo separado por comas a simple vista no es fácil de identificar. Bueno, las técnicas de limpieza de datos que nosotros aplicamos fue la eliminación de datos nulos. En la herramienta de Power BI nosotros metimos un filtro para eliminar los datos nulos. Este filtro lo que hacía es que buscaba los campos vacíos y los rellenaba ya sea con la media de los datos numéricos o la moda de los datos para así tener un dato más justo o un poco más apto al dataset con el que estamos trabajando. Otro era la validación de datos. Si teníamos valores irreales, lo que hacía el filtro de validación de datos es buscar, es casi lo mismo, sacar una media, una moda o un valor un poco más real y ponerlo. No podía tener valores atípicos porque la tabla tenía que llevar un control, un cierto orden. Y por último dividíamos el dataset. Aquí lo que se hacía era separar las consultas y convertirlas en tablas para posteriormente convertirlas en nuestro modelo en nuestro gráfico del Data Warehouse. Y bueno, parámetros de configuración del Data Warehouse. Al momento de nosotros trabajar con una base de datos en MySQL, nos dimos cuenta que importar el archivo o hacer la conexión con MySQL era sencillo, pero que necesitábamos un plugin. Este plugin se descarga, se instala y ya posteriormente se reinicia el Power BI, se reinicia la máquina y ahora sí podemos realizar ya la conexión con el servidor de MySQL. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, muchas de las bases de datos que están actualmente aún son relacionales, ya se está pasando a la etapa de las bases de datos no relacionales, que tienen una cantidad de datos más amplia que las SQL, pero sin embargo se sigue utilizando las SQL en algunos tipos de empresas, por lo cual nos es de mucha utilidad esta herramienta para conectar nuestra herramienta de Power BI directamente y no tener ningún problema. De esta manera trabajamos los datos, podemos hacer limpiezas, podemos hacer consultas y podemos visualizar de una mejor manera la información en comparación de, por ejemplo, un administrador de base de datos como puede ser PHPMyAdmin, el cual es un administrador de base de datos bastante sencillo. Bueno, la justificación del algoritmo supervisado que utilizamos fue el algoritmo de Rolling Window. Este es un algoritmo de regresión. En este modelo se grafica la eficacia del modelo con diferentes porcentajes de datos de prueba y de entrenamiento. Este modelo es el que mejor se adaptó a nuestro caso de estudio, por lo que pues nos muestra los porcentajes de eficacia que se están teniendo a partir de ciertos resultados brindados en el dataset. La información que se presenta es muy importante, ya que con ella se puede ver si lleva un buen desempeño en la vacunación, ya que nosotros el primer caso de estudio con el que trabajamos fue el de vacunación de datos de COVID. Y bueno, los resultados del modelo, ya que este nos realizaba una predicción, como ya sabemos que los algoritmos de aprendizaje supervisado son algoritmos que ya saben a lo que vamos, no como los de no supervisado. Estos algoritmos ya saben a dónde vamos y en este modelo utilizábamos la predicción.
la cual nos indicaba que la vacunación iba a seguir avanzando de una buena manera, pero más sin embargo nos dimos cuenta de que tenía puntos en los cuales bajaba demasiado y otros en los cuales subía demasiado. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, la vacunación no es constante, ya que bueno, si lo vemos desde el mundo real, obviamente la vacunación varía demasiado dependiendo de la zona, dependiendo de los presupuestos y dependiendo del alcance que tengan los gobiernos para conseguir vacunas. Bueno, nosotros para justificar este algoritmo encontramos otro caso de estudio que es el de la potabilidad del agua desde la web de Kaggle. Ese dataset fue con el que trabajamos este algoritmo no supervisado que es el K-means. Se optó por utilizar este algoritmo ya que pues es con el que más hemos tenido una cercanía, es con el que más hemos estado trabajando a lo largo del periodo y es con el que más estamos relacionados. Este algoritmo es de paraclusterización, se encarga de agrupar objetos en grupos basándose en sus características. Este agrupamiento se realiza reduciendo las distancias entre cada objeto y el centroide de su grupo de clúster. Este algoritmo tiene en sí tres pasos. Es la inicialización, la asignación de objetos a los centroides y la actualización de los centroides. La inicialización es una vez que está escogido el número de los grupos, que en sí es la K, se establecen los centroides en el espacio de los datos y por ejemplo se escogen aleatoriamente. La asignación de los objetos, pues cada objeto de los datos es asignado a un centroide más cercano. Y pues la actualización de los centroides sería, se actualiza la posición del centroide cada vez que se realizan los datos de entrenamiento. Se tienen que realizar el paso 2 y 3, que son la asignación de los objetos a los centroides y la actualización de los centroides, hasta que no tengamos un punto muy pequeño de cambio o que sea totalmente imperceptible para nosotros, y allí es cuando ya obtendremos el mejor resultado con este tipo de algoritmo. Bueno, otro modelo que vimos, otro algoritmo es el Elbor Curve. ¿Qué es el Elbor Curve? Bueno, es un método el cual nos ayuda a optimizar el algoritmo K-means. El algoritmo K-means como tal trata de agrupar, trata de realizar clusters dependiendo de los centroides que nosotros le demos. Ya que es aprendizaje no supervisado, ese es uno de los detalles. No sabe qué es lo que necesitamos. Entonces nosotros tenemos que indicarle, tenemos que entrenarlo exactamente para hacer lo que nosotros necesitamos. Es aquí cuando entra el detalle de la optimización y es aquí cuando entran los detalles de cómo podemos hacer que nuestro modelo quede realmente de una manera eficaz. Porque muchas veces podemos realizar la aplicación del K-means, la realizamos una vez y el resultado que obtengamos, pues nosotros creemos que ese es el correcto, pero sin embargo no estamos seguros de ello. En esto nos ayuda Elbor Curve, mediante una curva en la cual muestra cuándo es cuando los datos se hacen más simétricos por puntos. Nos quiere decir cuáles son el número correcto de clusters que vamos a nosotros indicarle al K-means que utilice. En el caso del dataset que utilizamos, vimos que nuestro mejor resultado era en el número 5. Entonces este resultado es el que poníamos en el K-means. Bueno, los resultados que nosotros obtuvimos en la evaluación de K-means, después de realizar todo el proceso que lleva por detrás, encontramos que en nuestro caso de estudio, que es el de la potabilidad del agua, es algo bastante peculiar, ya que observamos los cinco grupos, pero los centroides son casi imperceptibles, ya que están muy pegados. Esto se debe a la cantidad de datos con los cuales se está trabajando. Y aquí tenemos los resultados de la optimización del modelo de Elbor Curve que les mencionaba anteriormente. Como vemos en la gráfica, se alcanza a percibir que va ascendiendo y hay un punto en el que se hace un poco más simétrico. Este punto es en el número 5, es cuando ya se empieza a mostrar la gráfica de una manera más simétrica, que se ve que ya no cambia demasiado, y entonces nos indica que el número 5 es el número de clusters que nosotros debemos utilizar. Bueno, en la parte del dashboard y las gráficas personalizadas,
como lo vimos, la importancia de presentar de una forma clara y de una forma llamativa los datos a las demás personas es una herramienta indudable a la hora de trabajar en una empresa o con un equipo de trabajo, ya que podemos nosotros explicarles más rápido y de una forma más entendible los datos con los que estamos trabajando. Y si son en grandes cantidades, es mucho mejor ver colorcitos y ver un gráfico más simple, más detallado, como por ejemplo en el ejemplo que nosotros les estamos mostrando es el valor del pH del agua. Contamos con una gráfica de colores que también al lado, por eso las puse. Dependiendo de la acidez o qué tan neutro o alcalino está el agua, varía los colores de la grafiquita. Como podemos observar en la gráfica, puse los valores que más constantes estuvieron en los 20 cuerpos de agua que nosotros hicimos este dashboard. Bueno, esta gráfica personalizada. Obtuvimos que la alcalinidad del agua era más ácida por lo general en casi todos los cuerpos, y esto se realizó en un periodo de 20 días. Como les comento, pues la importancia de mostrar la información de una forma clara y precisa nos ayuda mucho a las demás personas que no estamos conscientes de lo que estamos trabajando, o en un simple caso de que no tengamos que ver nada con la empresa o con los trabajadores que están haciendo esto. Nosotros podemos entender de una forma muy clara al solo ver colores y números sencillos en una tabla. Y bueno, tenemos aquí una pequeña cita, la cual queremos compartir con ustedes, que es: el comercio no trata sobre mercancías, trata sobre información. Las mercancías se sientan en el almacén hasta que la información las mueve. Esta cita fue de CJ Cherry. Y tenemos otra que es: la nueva información hace posibles las nuevas ideas, de Zig Ziglar. Bueno, esta primera cita tiene mucha razón. En lo personal, al momento de estar trabajando con algo de marketing, al momento de estar trabajando algo de cerca con las ventas, te das cuenta que lo que más vale para tu empresa es la información que tú obtienes de las demás personas o de tus clientes. Por eso es que ahora se está utilizando muchísimo lo que son las cookies, la manera en que WhatsApp, Facebook y Twitter venden información para las diferentes empresas, la cual, bueno, mediante estas nos pueden ofrecer productos que pueden ser de nuestro interés. De esta manera nos venden más, ellos optimizan sus metodologías para ventas, y además de esto llegan a muchísimas más personas. Bueno, para concluir esta parte del reporte final, lo que les puedo decir es que a lo largo del periodo estuvimos trabajando con bastantes cosas muy diferentes. Empezamos con la información de los algoritmos no supervisados, la importancia que estos tienen para la predicción y más para el marketing en caso de que se pueda utilizar. Los algoritmos nos pueden ayudar a muchísimas cosas. También se vio muchas técnicas de visualización de datos, como estuvimos viendo tablas, la herramienta de Google Chart, que nos presenta una inimaginable cantidad de tablas que podemos mostrar nosotros en páginas web. También estuvimos trabajando con lo que son Excel, que son las gráficas personalizadas, los algoritmos de supervisión, ya sean no supervisados o supervisados, y pues nos llevamos un grande conocimiento acerca de esto que esperamos podemos usar en algún futuro, o al menos ya tenemos las herramientas guardadas en la nube, y esto es de gran ayuda para si en un futuro tenemos algún problema, nosotros nos vamos a poder desenvolver y podemos buscar esta información, ya que al nosotros presentarla, la presentamos de una manera más clara, y al volverla a repasar se nos queda mucho más fácil. La información que nos presentan Google acerca de los métodos de K-means o el KDD es información más un poco menos estructurada a la que ya tenemos nosotros gracias a lo que tenemos guardado en Drive. Así que pues se agradece en parte la información que estuvimos guardando, las herramientas y los videos con los que estuvimos trabajando y utilizando, y pues podemos concluir que este periodo fue de gran utilidad y ayuda para nosotros. No sé si tengas algunas palabras, Brandon. Sí, nada más para complementar un poco lo que dijo mi compañero. Pues bueno, fue importante esta materia, en lo personal fue demasiado importante, ya que yo estoy trabajando muchísimo con
lo que es la parte de la extracción de datos o la obtención de datos de otras personas para mejorar y hacer estrategias de marketing. Fue interesante cómo ver desde el simple hecho de dónde íbamos a obtener la información, con qué herramienta la íbamos a visualizar, qué era lo que nosotros debíamos hacer y más que nada aplicar inteligencia artificial, aplicar los algoritmos de machine learning, de aprendizaje automático para nosotros obtener una mejor información de lo que nosotros realmente íbamos a utilizar posteriormente. Se agradece la parte de los videos, de las prácticas, las cuales, bueno, aunque ya fueron realizadas, quedaron guardadas para posteriormente nosotros visualizarlas. Esta información nos va a ser de mucha utilidad. Sé que no solo nosotros, sino tal vez son personas ajenas, personas que vengan en nuestros cuatrimestres o personas de otras universidades que estén buscando ese tipo de información. Al momento de buscarla, pues bueno, van a obtenerla y gracias a esto van a tener una mejor calidad en los trabajos que hagan o en el proyecto que están desarrollando. Esperemos que este proyecto final presentado por nosotros haya sido de su agrado y con esto terminamos. Solo vamos a presentar las referencias. Y pues aquí hacemos mención, hacemos honor a las personas que nos ayudaron, los documentos que nos ayudaron a llevar a cabo este proyecto final, no solo en esta etapa, sino desde el primer parcial, desde segundo y tercero, los cuales, bueno, fueron de mucha ayuda para nosotros poder llegar hasta este punto.